Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su presencia en esta fría y lluviosa tarde de noviembre. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. En nombre de la doctora Patricia Galeana y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida. Me toca hablar sobre un personaje y un libro que sin duda son fundamentales, no solamente para la historia de la Revolución Mexicana, sino también para la historia del México del siglo XX. Como ustedes saben, en diciembre de 1908, Francisco I. Madero terminó de escribir y de dar a la imprenta el libro La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático, que aunque lo terminó y lo dio a la imprenta y tuvo los primeros ejemplares en diciembre de 1908, por cuestiones de seguridad y para darle una muy rápida difusión al libro, lo publicó la imprenta hasta enero de 1908, ya salió a circulación. Sin embargo, salió con la fecha de diciembre de 1908. Por eso es que se considera que este libro, su primera edición, es de diciembre de 1908 y fue un libro que cambió la historia política del país. Y vamos a ver por qué. Francisco I. Madero es un personaje extraordinario, un personaje de esos que surgen en la historia de los pueblos allá cada y cuando, y que por eso con justicia tiene un merecido lugar en la historia nacional. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una familia muy acaudalada. La familia de Madero, desde mediados del siglo XIX y en las últimas décadas de ese siglo, se había consolidado como una de las familias empresariales más exitosas en el norte de nuestro país. Era una familia que tenía negocios en la agricultura, en la minería, en el comercio, que había incursionado también en el sector financiero, en la agroindustria, que competía contra una de las mineras más poderosas del mundo de la época, que era el consorcio de la familia Guggenheim, que tenía propiedades mineras en Coahuila y que vieron en la familia Madero a un fuerte competidor. El jefe de la familia Madero, una muy numerosa familia con muchísimos hijos y nietos, era don Evaristo Madero, era como el patriarca de este clan familiar, un empresario muy exitoso que también quiso incursionar en la política y que sin embargo desde la década de 1890 se topó con la figura de Bernardo Reyes, que era el otro gran personaje del noreste de México, un militar con mucho prestigio, reconocimiento y apoyo en el Ejército Federal, un general victorioso, compañero de armas de Porfirio Díaz, que llegó al gobierno de Nuevo León, hizo una muy exitosa carrera política y militar y se convirtió en el hombre fuerte en el noreste del país. No solamente era gobernador y comandante militar de Nuevo León, sino que también de alguna manera él era el árbitro de las decisiones más importantes en los estados vecinos de Tamaulipas y de Coahuila. Por rivalidades políticas, Bernardo Reyes hace a un lado a la familia Madero y, como ocurría en el gobierno de Porfirio Díaz, desde la presidencia de la República consolidó su poder presidencial a base de una serie de concesiones y de equilibrios
con la clase política, con el ejército y también con los grandes empresarios. Y una cosa que trató de mantener como un principio muy rígido fue separar los negocios de la política. De tal manera que desde la década de 1890 a todos los generales destacados, a los políticos de primera fila que quisieran ser empresarios, les dio la opción de si se querían dedicar a la política, al ejército o a los negocios, pero que no podían dedicarse a las tres cosas. A la familia de Madero, que era una familia muy exitosa en términos empresariales, cuando quiso incursionar a la política, el régimen porfirista no la dejó y le encomendó a Bernardo Reyes que no permitiera que la familia Madero tuviera injerencia en las presidencias municipales, en las gubernaturas, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales y tampoco en las senadurías. De manera que la familia Madero, a pesar de ser una familia muy poderosa en términos económicos, era una familia que en términos políticos estaba relegada, estaba obstaculizada. Esto hizo que desde la década de 1890 la familia Madero y sobre todo el abuelo de Francisco I. Madero, don Evaristo, se convirtiera en un rival político de Bernardo Reyes. La familia de Madero y Bernardo Reyes fueron enemigos durante los últimos 20 años de la vida de Francisco I. Madero. Madero entonces nace en el seno de una familia acaudalada, una familia con muchos recursos económicos, estudia en una escuela jesuita y muy joven, a los 14 años, su padre lo envía a estudiar a Francia, a dos de las escuelas más prestigiosas de la época, y también a Estados Unidos. En Francia estudia en el Liceo Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. En Estados Unidos estudia en el St. Mary's College de Baltimore. Después se matricula en el Departamento de Agricultura en la Universidad de Berkeley y regresa a México como un joven empresario, un joven agricultor que se hace cargo de algunos de los negocios de la familia de manera personal y muy exitosa. Madero desde joven muestra inquietudes humanísticas. Es alguien con un profundo sentido de amor al prójimo, de altruismo, de humanitarismo. Es alguien a quien le gusta ayudar. En Francia se vincula con el espiritismo, que era una de las corrientes filosóficas más importantes de la época. Estudia también homeopatía, se hace vegetariano y regresa a la República Mexicana a hacerse cargo de varias de las empresas de la familia y se convierte en un prototipo nuevo de empresario, un empresario agrícola y comercial, preocupado por las condiciones laborales de sus trabajadores, preocupado por sus salarios, preocupado por su salud, les paga buenos salarios, les ofrece las mejores condiciones laborales que había en la región. Llega a tal grado su involucramiento, su relación y su preocupación con sus trabajadores que él mismo, que es ferviente partidario de la homeopatía, se convierte en médico de muchos de sus trabajadores, a los cuales receta para que puedan aliviar sus dolencias y enfermedades. Es entonces un empresario de nuevo tipo, muy distinto a lo que era el prototipo de los empresarios y de los hacendados de esa época,
Es un empresario con una conciencia social muy arraigada, muy interiorizada, que busca el bien común y que encuentra en el espiritismo una alternativa para poder darle curso a sus deseos de contribuir a una sociedad mejor. En 1903 despierta a la realidad política de México, como él mismo lo escribe en las primeras páginas de su libro de la sucesión presidencial y en muchas de las páginas que escribía, porque era una persona muy sociable, con infinidad de amigos, de conocidos, de contactos y una familia muy numerosa con la que continuamente se carteaba. Existen muchos testimonios escritos de su puño y letra en donde él mismo refiere cómo se fue dando esta evolución en su persona. Él dice que era un empresario muy exitoso, muy convencido de las actividades productivas que estaba llevando a cabo, que estaba alejado de la realidad nacional, que no se daba cuenta de lo que pasaba en el país y que esta situación de vivir en una especie de caja de cristal se rompe cuando en 1903 el gobernador Bernardo Reyes reprime a una manifestación opositora. Hay cargas de la caballería, de la policía del estado neoleonés, hay muertos, hay heridos, hay apresados, y esto se convierte en un choque para este joven empresario con ideas románticas de cambiar el mundo. Ahí se da cuenta de que la política es una cosa mucho más seria de lo que él pensaba, que no puede permanecer al margen de lo que ocurre en su país. Reacciona indignado ante la represión, protesta, y es ahí cuando se da cuenta de que tiene que hacer algo para poder contribuir a que eso no siga ocurriendo, y decide que tiene que entrar a la política, que no puede seguir como un empresario exitoso, porque por mucho que les ayude a sus trabajadores, eso no va a cambiar la realidad del país. En 1904 funda el Club Democrático Benito Juárez en San Pedro de las Colonias, un pueblo muy cerca de donde había nacido, en la comarca lagunera. Apoya a un candidato opositor a Porfirio Díaz y también opositor al gobernador porfirista y también opositor a Bernardo Reyes, que es el gobernador de Nuevo León. Desde luego esta campaña fracasa, la maquinaria oficial electoral del régimen de Porfirio Díaz estaba muy bien aceitada, era prácticamente imposible ganarle una elección a un candidato oficial del gobierno porfirista, para empezar, pues porque no había elecciones democráticas, transparentes y auténticas. Todos los testimonios de la época, por todos los lados que quieran revisar, en los distintos estados, en los municipios, en las ciudades, muestran que no había democracia en México en esos momentos, que las elecciones eran una simulación, que no existía un padrón de electores, que el gobierno tenía el control absoluto del proceso electoral, que en muchas ocasiones hasta los propios candidatos no sabían en qué circunscripción estaban, porque Porfirio Díaz los anotaba y los palomeaba, y a veces los candidatos sabían que habían competido en una elección y que habían ganado, y hay cartas que le han escrito a varios de estos personajes a Porfirio Díaz, que le preguntan que si les hace favor de decirle por qué distrito ganaron, porque no saben en dónde los acomodó. Entonces las elecciones eran una farsa, eran una ficción, la democracia no existía, la Constitución no se cumplía, las leyes electorales tampoco.
Las casillas estaban completamente controladas por los funcionarios del gobierno porfirista o por los hacendados o por los empresarios. Hacían la simulación de que votaban los ciudadanos, de que votaban los trabajadores, pero no había mecanismos de transparencia, de equidad, y el régimen controlaba absolutamente desde el principio hasta el fin los procesos electorales. En esas condiciones, pues fue natural que perdiera el candidato al que había estado apoyando Francisco I. Madero para la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias. Madero se comienza a vincular también a círculos opositores. Es un personaje muy conocido, un personaje con recursos, un personaje con muchas amistades y muchas relaciones, pero él busca vincularse cada vez más con los opositores al gobierno porfirista. De manera que entra en relación con los clubes liberales, radicales, con el magonismo, que por esos años está ya exiliado en Estados Unidos y desde el vecino país del norte imprime y distribuye su periódico de combate Regeneración. Ustedes saben las campañas heroicas, los esfuerzos sobrehumanos que hicieron estos militantes magonistas para sostener su lucha. Madero en 1904 los ayuda para poder financiar la producción y la distribución del periódico Regeneración. Es un periódico que a Madero le parece importante, con el que comparte ideas y principios, que le parece que cumple un papel fundamental en criticar a la dictadura porfirista, en sembrar conciencia, en promover la organización de la oposición, de manera que durante varios meses contribuye con recursos económicos para que siga saliendo Regeneración. Sin embargo, en 1905, con la evolución del núcleo duro de los magonistas en Estados Unidos, que ante las difíciles condiciones políticas en las que tienen que realizar sus actividades, perseguidos permanentemente, no solamente por la policía política mexicana, sino también por los servicios de inteligencia estadounidenses, continuamente están siendo apresados, están teniendo que estar en juicios para defenderse, salen temporalmente unos días de la cárcel, pero luego los vuelven a meter a prisión, están entrando y saliendo de la cárcel durante varios años. Y el alejamiento de México, porque no pueden regresar a México, ellos saben que si regresan su vida corre peligro. El tener que estar atendiendo permanentemente los juicios y las prisiones contra ellos en Estados Unidos, y el contacto con el movimiento obrero y sindical del suroeste de los Estados Unidos, hace que la posición política e ideológica de este núcleo magonista exiliado en Estados Unidos se vaya radicalizando y vaya evolucionando hacia el anarcosindicalismo. Para 1905, el núcleo duro magonista, es decir, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, los que todavía los están ahí acompañando, Juan Saravia, Antonio Díaz Otoigama, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, evolucionan hacia el anarcosindicalismo. Después hay una ruptura en 1906 y con el programa del Partido Liberal Mexicano, que aparece en julio de 1906, se da a conocer el planteamiento político ideológico más sólido, más consolidado, más fundamentado de lo que había que hacer para transformar a México y convertirlo en un país con mayor justicia y con mayor libertad y con mayor democracia. El viraje entonces que se produce en el núcleo magonista
en el Partido Liberal Mexicano hacia el anarcosindicalismo en 1905 y en 1906 hace que Madero rompa con ellos en términos políticos e ideológicos. Madero sigue siendo un liberal demócrata, un liberal convencido de que se pueden resolver los problemas de México a partir de cambiar el sistema político, pero no comparte los postulados anarquistas, anarcosindicalistas y tampoco los postulados de los magonistas que quieren hacer una insurrección en México desde 1907 y 1908. Hay entonces un distanciamiento de Francisco y Madero con relación al núcleo duro magonista que se ha convertido ya en un núcleo de militantes anarcosindicalistas a los que les interesa ni siquiera la Revolución Mexicana, sino la Revolución Mundial. Los magonistas están pensando en hacer una revolución universal. Madero, mientras tanto, intensifica sus actividades políticas y va construyendo, va tejiendo poco a poco una red nacional de relaciones políticas y de contactos que le van a ser muy útiles en las decisiones que va a tomar posteriormente. Desde 1905, pero más en 1906 y 1907, se dedica a alimentar, a sostener una red de contactos nacionales con los cuales está escribiendo y discutiendo permanentemente la situación política del país. Y desde 1905 decide que se tiene que crear en México un partido político nuevo, un partido que tiene que ser democrático y que tiene que ser antirreeleccionista. El 31 de octubre de 1905, Madero le escribe una carta a su amigo Vidal Garza en donde le dice, y cito: "Lo interesante a mi juicio es que nosotros tomemos esa resolución y demos paso para formar el núcleo del Partido Democrático Nacional. Nosotros no podemos depender de ellos porque son unos periodistas sumamente exaltados y apasionados", se está refiriendo a los magonistas, "como lo demuestran en el manifiesto que publicaron y en sus artículos de regeneración. Además, por pedir dinero y más dinero con el pretexto de auxiliar a sus correligionarios perseguidos, y yo le aseguro que no emplearán gran cosa en eso". Desde 1905, desde octubre de 1905, Madero ya está planteando que hay que crear un partido político nacional y dedica todas sus energías en los años siguientes a cumplir ese objetivo. En las cartas que nosotros podemos leer, porque están publicadas, hay 2 volúmenes de epistolario, de cartas de Francisco y Madero, que es una correspondencia muy interesante, realmente ilustrativa de la manera en que va evolucionando el pensamiento político de un personaje central como es Francisco y Madero. Nosotros podemos seguir la evolución de este pensamiento político. De manera que en 1907 él decide que es el momento de crear un partido político nuevo, pero que para crear este partido político tiene que escribir un libro en el que examine el sistema político que ha construido Porfirio Díaz, que lo critique, que exhiba cuáles son sus peligros, que lo denuncie y que ese libro sea la base para poder construir un nuevo partido político nacional. Es decir, Madero desde 5 años antes ya está pensando que hay que acabar con el gobierno de Porfirio Díaz, y en este momento y durante la mayor parte de esos 5 años, Madero está convencido de que eso se puede hacer
si se constituye un nuevo partido político nacional y si se logra abrir el cerrado sistema porfirista para darle paso a elecciones libres y democráticas. Madero es un demócrata convencido y trabaja incansablemente día y noche durante los siguientes 3 años para llevar a cabo este propósito. Comienza a redactar el libro en 1907, pero sobre todo lo redacta en los 2 últimos meses de noviembre y diciembre de 1908, porque él va escribiéndole a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos más cercanos, cómo va avanzando en la redacción de ese libro. Y a principios de diciembre escribe que lleva ya más de 150 páginas escritas. 2 semanas después dice que ya tiene 180 y en las siguientes semanas escribe las casi 300 páginas que constituyen el cuerpo del libro original. Es decir, escribió más de 100 páginas en 2 semanas, lo que nos indica, además de una enorme capacidad de trabajo, nos muestra también que él tenía perfectamente claro lo que quería decir, cómo lo quería decir y que, como si fuera libre asociación de ideas, se puso a darle vuelo a la pluma. Fíjense, el 3 de diciembre de 1908 le escribe a su amigo Francisco de Paula Sentíes: como le he dicho, no quiero aparecer en la escena periodística hasta que no salga a la luz el libro que estoy preparando y que ya está muy avanzado, pues tengo impresas más de 180 páginas y como va a tener un poco más de 300, resulta que llevo mucho más de la mitad. Creo que en todo este mes o a más tardar en la primera semana del entrante estará terminado y lo lanzaré al público. Tengo pensado como primer acto, el día que estén impresos, mandar un ejemplar de mi libro a cada uno de los periódicos de la República, así es que les suplico me consiga una lista lo más completa posible de todos los periódicos y de todos los colores políticos para remitirles un ejemplar de mi libro. Madero tenía miles de corresponsales en toda la República y de manera sistemática se escribía con ellos. Desde luego él se dio cuenta de que un libro como el que estaba escribiendo iba a causar una conmoción en el sistema político mexicano y que no iba a ser bien visto por Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz iba a tratar de impedir su publicación y si no podía impedir su publicación, entonces iba a confiscar el libro, a retirarlo de la circulación para que no pudiera ser leído. Previendo esta posibilidad, Madero decidió entonces mantener prácticamente al margen de la gente que estaba escribiendo un libro. Solo sus familiares y sus amigos más cercanos conocieron que estaba redactando un libro. Nadie más de allá de esos círculos lo sabía, pero además tomando la precaución de que Porfirio Díaz no se fuera a dar cuenta y fuera a impedir la publicación del libro o que impidiera su circulación, lo que hizo fue imprimirlo por partes, por pliegos. Entonces le daba a la imprenta los primeros pliegos, luego los recibía, los corregía, se los enviaba de vuelta, recibía la imprenta los nuevos manuscritos de Porfirio de Madero, los imprimía, Madero revisaba los nuevos pliegos y en diciembre ya tenía cerca de 200 libros ya completos, encuadernados, pero le faltaban los siguientes tirajes. La primera edición fue de 3,000 ejemplares. Hay que subrayar que este libro fue financiado completamente con el dinero de Francisco I. Madero. No lo dio a ninguna editorial comercial, fue un libro de autor, fue un libro que se imprimió en imprentas
de amigos muy cercanos que mantuvieron en la oscuridad la impresión y que hasta que ya estuvo terminado el libro, los 3,000 ejemplares, los mandó como si fueran correos personales a todos los personajes políticos más importantes de este país, pero sobre todo a todos los políticos opositores al régimen de Porfirio Díaz y a los diarios más importantes, no solamente nacionales, sino también estatales. De manera que en 3 meses, de manera directa, artesanal, personal, Madero acabó con la primera edición. El libro, en cuanto se conoció, causó una revolución. Es, yo creo, uno de los libros que más han tenido impacto en la historia de México, porque fue un libro que sirvió para organizar un nuevo partido político, un nuevo tipo de hacer política en el país y para demostrar el fraude electoral con el que se religió Porfirio Díaz por 7ª vez, pero sobre todo porque este libro de la sucesión presidencial de manera precisa señaló cuál era la hoja de ruta que tenía que seguir el movimiento opositor para poder organizar un partido político moderno. Este es el impacto y la importancia fundamental que tiene el libro de la sucesión presidencial en 1910. Madero, desde las primeras páginas, tenía muy clara cuál era su misión y cuál era el alcance de lo que estaba haciendo. En las primeras páginas, en la primera página escribió: dedico este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria, que con su heroísmo y su magnanimidad escribieron las páginas más brillantes de su historia, que con su abnegación, su constancia y sus luces nos legaron un código de leyes tan sabias que constituyen uno de nuestros más legítimos timbres de gloria. Dedico este libro a todos los mexicanos en quienes no haya muerto la noción de patria y que noblemente enlazan esta idea con la de libertad. Esto está en las páginas 1 y 3. En la página 4 escribió, refiriéndose a su experiencia en 1904 y 1905, cuando fueron derrotados los candidatos opositores en el municipio de Francisco y Madero y en el estado de Coahuila. Dice como conclusión de esa etapa: comprendimos entonces que la lucha de cada estado aislado en contra de la influencia del centro tendría que fracasar y nos propusimos esperar una oportunidad propicia para luchar en condiciones más ventajosas. Es decir, la conclusión que sacó de las derrotas de 1904 y 1905 en Coahuila es que ninguna elección local podía transformar al sistema político nacional, que la única salida viable que había para transformar al sistema político nacional era entrarle a una elección federal, a una elección por la presidencia y la vicepresidencia de la República. Y para hacer eso tenía que crearse un nuevo partido político. El libro de la sucesión presidencial es un libro de una enorme importancia histórica porque es el mejor diagnóstico de cómo funcionaba el sistema político porfirista. Un sistema que había concentrado el poder en manos de una sola persona, en donde los militares habían llegado por la fuerza de las armas al poder, lo mantenían por la fuerza de las armas, también
y habían establecido una dictadura militar. Madero hace un recuento histórico de cómo fue que se construyó el militarismo en nuestro país y concluye que después de la independencia nacional y después de la lucha de la guerra de conquista territorial que perdimos contra Estados Unidos en 1846-48, después de las guerras de reforma y de la lucha contra los conservadores y el imperio francés, los militares se quedaron como dueños de la escena política nacional y que el militarismo se había convertido en el principal obstáculo para el avance democrático de nuestro país. Pero además del militarismo, con el cual Madero estaba absolutamente en desacuerdo, también criticó de manera feroz el poder absolutista que había establecido Porfirio Díaz en la política nacional. Al respecto tiene una enorme cantidad de párrafos que podrían citarse. Me voy a referir solamente a dos que escribió en el libro de la sucesión presidencial. Dice: los efectos invariables del poder absoluto han sido sumir a los pueblos en la oscura noche de la ignorancia, del fanatismo, haciéndoles perder la noción de su dignidad, haciéndoles olvidar su amor a la patria. El general Díaz ha establecido de facto el poder central absoluto, pues a ningún Estado le permite que nombre a sus gobernadores, ni siquiera a sus presidentes municipales. Abundando sobre sus juicios condenatorios al régimen absolutista y militar de Porfirio Díaz, también siguió diciendo en su libro: la idea fija del general Díaz era, mientras no tenía el poder, conquistarlo a toda costa, y una vez en posesión de él, no desprenderse por ningún motivo. La tendencia manifiesta del general Díaz y del grupo que lo rodea es perpetuar el sistema de poder absoluto. Cuando escribió el libro de la sucesión presidencial, ya había ocurrido la entrevista de Porfirio Díaz a James Creelman. Ustedes recuerdan el impacto que tuvo esta entrevista, en donde Porfirio Díaz le aseveró al periodista estadounidense que ya no competiría en la siguiente elección presidencial, que México estaba maduro para la democracia y que vería con buenos ojos la formación de partidos políticos nuevos, porque México estaba preparado para la democracia. Madero tuvo muy claro, desde que conoció esta entrevista que fue publicada en el diario El Imparcial, que Porfirio Díaz estaba mintiendo, que Porfirio Díaz no estaba dispuesto a renunciar al poder, que Porfirio Díaz haría todo lo posible para reelegirse, que Porfirio Díaz faltaría a la promesa que había hecho de que permitiría unas elecciones libres en nuestro país. Muchos políticos de la época, y sobre todo muchos de los políticos opositores al gobierno porfirista, pensaron que la entrevista de Porfirio Díaz a James Creelman era verdadera, que sí tenía el propósito de no competir en las elecciones y de permitir una elección abierta y democrática. Muchos se fueron con la finta. De hecho, la mayoría de los opositores
al régimen porfirista se agruparon en lo que fue el Partido Democrático, que era además el partido que estaba proponiendo Francisco I. Madero. El título completo del libro de Madero es La sucesión presidencial en México, en la sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático. Y cuando apareció este libro, ya se estaba formando el Partido Democrático, pero no por Madero y por los seguidores de Madero, que apenas eran muy pocos, apenas comenzaba, era una personalidad muy poco conocida a nivel nacional, pero quienes sí creyeron que Porfirio Díaz estaba diciendo la verdad en la entrevista a Krillman y quienes se empezaron a organizar para crear este partido que Porfirio Díaz dijo que vería con buenos ojos, fueron los seguidores de Bernardo Reyes. Los seguidores de Bernardo Reyes en 1908 y 1909 conformaron lo que fue el Partido Nacional Democrático, que trató de llevar a Bernardo Reyes a la vicepresidencia de la República. Sin embargo, Bernardo Reyes no quiso desafiar a Porfirio Díaz y en cuanto se dio cuenta de que Porfirio Díaz no veía con buenos ojos la formación de un nuevo partido político y no permitiría elecciones libres, Bernardo Reyes agachó la cabeza y aceptó el exilio. Porfirio Díaz lo exilió a Francia y el movimiento reyista se quedó acéfalo, se quedó sin su líder. Madero, desde que está escribiendo el libro y después de la publicación del libro, da dos consejos fundamentales a sus seguidores. El primero de ellos fue no hacer caso a las mentiras de Porfirio Díaz, no creer que Porfirio Díaz ya quería dejar el poder y que permitiría elecciones libres. Madero fue el primero en denunciar que eso era una mentira, que era una farsa y que lo único que provocaría sería confundir a los verdaderos demócratas y permitir a Porfirio Díaz que los identificara y que los reprimiera. Entonces, es el primer político nacional que llama a no confiar, a descalificar y a denunciar las mentiras de Porfirio Díaz en la entrevista a Krillman. Pero también es el primero en decirle a los seguidores de Bernardo Reyes que no confíen en Bernardo Reyes, que Bernardo Reyes no es de confiar, que Bernardo Reyes es porfirista, que quiere ser porfirista, que va a ser porfirista toda su vida y que esa no es la salida para México. Pero además, en su libro de la sucesión presidencial, Madero critica con ferocidad no solamente a Bernardo Reyes y al militarismo, sino también a la otra opción política de Porfirio Díaz, a los científicos, a José Yves Limantour, a toda la playa de intelectuales y de funcionarios que tienen en sus manos la administración pública de México desde la década de 1890. En la sucesión presidencial, Madero dedica un capítulo especial a describir el futuro que le espera a México si gana el proyecto de Porfirio Díaz de reelegirse y de continuar su gobierno, aunque él estuviera muerto, porque para todo mundo era claro que Porfirio Díaz ya no terminaría su siguiente mandato presidencial. Era un personaje que en 1908 ya tenía 78 años, que cuando fuera la elección en 1910 tendría 80 años, pero que además era
una persona ya con muchas enfermedades y achaques, y la mayoría de la gente de la época estaba convencida de que la muerte de Porfirio Díaz estaba próxima y que entonces, si se reelegía, el futuro de México dependería no de Porfirio Díaz, quien seguramente moriría antes de concluir su mandato, sino de quien fuera el vicepresidente de la República. Y las dos únicas cartas del sistema porfirista eran o Bernardo Reyes, lo cual implicaba una salida militarista, o Ramón Corral, quien ya había sido y era todavía vicepresidente de la República, quien había sido gobernador de Sonora y quien era parte prominente del grupo de los llamados científicos. Entonces Madero lo plantea con mucha claridad en su libro. Si Díaz se reelige, lo que le espera a México es o ser gobernado por Bernardo Reyes si lo escoge como compañero de fórmula, lo cual sería un futuro militarista para México, o si escoge a Ramón Corral, sería la continuación del gobierno de los científicos, del gobierno de los tecnócratas, del gobierno de los administradores de empresas que habían puesto la mayor parte de los negocios de las empresas, de las minas, de los ferrocarriles, del petróleo en manos de extranjeros y que garantizaban la continuidad del sistema porfirista. Ante este panorama, la conclusión de Madero fue muy clara. Madero se pregunta, y así titula uno de los capítulos de su libro: ¿México está apto para la democracia? Y desde luego, su respuesta no deja lugar a duda. Madero está completamente convencido de que México está apto para la democracia. Y dice, quien no está apto para la democracia es el gobierno. La sociedad mexicana está madura, tiene necesidades, tiene aspiraciones, tiene ya prácticas que apuntan en una dirección democrática. Y pone como ejemplos las elecciones locales para gobernadores que han tenido lugar en México durante 1908, en Sinaloa, en Coahuila, en Morelos. En esos estados aparecieron opciones políticas nuevas. No hubo solamente candidatos y partidos oficialistas, es decir, porfiristas, es decir, reeleccionistas. En esos estados surgieron propuestas distintas, democráticas, que se enfrentaron a los candidatos oficiales, a la maquinaria política porfirista, que movilizaron a la gente, que levantaron propuestas democráticas y que sin embargo fueron aplastadas. Pero Madero las pone como ejemplo y dice, en estas elecciones para gobernadores que tuvieron lugar durante 1908, el pueblo estaba preparado para la democracia, se movilizó con candidatos y organizaciones democráticas, votó por la democracia y sin embargo fue aplastada por el poder. El pueblo sí está preparado para la democracia, el gobierno de México es el obstáculo para ser un país democrático. Sobre estas bases, Madero concluye: si el pueblo está preparado para la democracia, si el gobierno no está preparado para la democracia, si el militarismo y Bernardo Reyes no son una opción, si el cientificismo y Ramón Corral tampoco son opción, entonces, ¿cuál es la salida?
Y su conclusión es diáfana, es transparente. No existe opción, hay que crearla. Están dadas las condiciones para que todos los demócratas mexicanos se unan, se organicen y funden un nuevo partido político nacional. Este partido tiene que ser un partido nacional, un partido democrático y tiene que ser un partido antirreeleccionista. Escribe en las páginas finales de su libro: organizándose este partido antes de las elecciones de 1910, tendría la seguridad de que todos los que ingresaran serían demócratas verdaderos, partidarios sinceros de la no reelección. Y dice también: propongo yo en mi libro, como programa político del Partido Demócrata, los dos únicos principios de sufragio libre y no reelección. Pues una vez que se obtengan estos y que las cámaras estén integradas por representantes legítimamente nombrados por el pueblo, entonces será oportuno estudiar los demás problemas tan importantes para la patria. El libro comenzó a circular en enero de 1908. En abril estaba agotado y se tuvo que tirar una segunda edición. Este libro fue consumido vorazmente por la clase política mexicana, por los periodistas, por los políticos, por los líderes sindicales, por los líderes campesinos, por los militantes liberales, por los estudiantes y los profesionistas. Fue un libro que, a pesar de que fue una distribución directa, fue consumido, fue discutido y fue circulado en los principales ámbitos de la política nacional. Y tuvo un efecto inmediato. Madero, en su libro, se propuso organizar un nuevo partido político. Y en el mismo libro señaló cuáles eran los pasos a seguir. Dijo: lo primero es estar de acuerdo en que estos tienen que ser los principios: el sufragio efectivo y la no reelección, y la instauración de un gobierno democrático en nuestro país, un gobierno que respete la Constitución y que respete las leyes. Se tienen que crear clubes democráticos en todas las localidades. Esas localidades tienen que convocar a una convención estatal. Y esos clubes tienen que agruparse en un centro estatal antirreeleccionista. Esos centros estatales antirreeleccionistas tienen que convocar a una convención nacional. En esa convención nacional se tiene que crear un nuevo partido, el Partido Nacional Democrático, pero como ese nombre ya lo había usurpado el reyismo, dijo: entonces tenemos que cambiarle el nombre tiene que ser Partido Nacional Antirreeleccionista. Bueno, pues el 19 de mayo de 1909, es decir, 5 meses después de que apareció el libro, se estaba creando el Centro Nacional Antirreeleccionista. Y 3 días después, el 22 de mayo de 1909, se creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Es decir, en 5 meses el libro había cumplido su propósito.
había servido para abrir la discusión sobre la necesidad de fundar un nuevo partido político, y en 5 meses este partido político estaba creado. Estoy seguro de que el Partido Nacional Antirreeleccionista fue el primer partido político moderno en la historia de México. Es el primer partido creado con base en principios, no en caudillos, no en mecenas. Desde luego, está el antecedente del programa del Partido Liberal Mexicano, del núcleo magonista, que es de 1906 y que, como ustedes recuerdan, cuando aparece el manifiesto y el programa del Partido Liberal Mexicano, quien lo firma es la Junta Organizadora del Partido Liberal. No es el Partido Liberal, porque el Partido Liberal todavía no se creaba y de hecho no se creó, porque era un pequeño núcleo de militantes radicalizados que vivían en Estados Unidos a salto de mata, que estaban continuamente en las prisiones y que tenían un contacto muy exiguo, muy débil, muy frágil con el movimiento nacional, con el país, con los sindicatos, con los grupos de trabajadores, con los campesinos. Entonces, no se puede decir, aunque sea muy completo, muy importante, fundamental en cuanto a la claridad política e ideológica, el programa del Partido Liberal Mexicano, y sea anterior, no había un partido que respaldara en los hechos este programa tan bien formulado. Entonces, el primer partido político real de masas, de militantes comprometidos con una causa, es el partido que funda Francisco I. Madero en mayo de 1909. El primer partido moderno en términos de lo que es el canon de los partidos políticos en las democracias representativas occidentales. Después de la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista, se organizan las primeras giras políticas también modernas en la historia de nuestro país. Madero, acompañado por exreyistas que se convierten en antirreeleccionistas y después en maderistas, como Luis Cabrera, como Juan Sánchez Azcona, como Federico González Garza, comienzan a recorrer las plazas de las principales ciudades de la República, llevando un mensaje nuevo, un mensaje moderno, un mensaje democrático. Son los primeros actos políticos de una organización de nuevo tipo que está llamando a la gente a tomar conciencia, a organizarse y a votar, pero a votar por 2 principios centrales: el sufragio efectivo y la no reelección. El éxito de Madero, además de su genio político, de haber tenido la capacidad de diseccionar, de diagnosticar cómo funcionaba el sistema político mexicano y de haber encontrado una salida, una cura para los males que lo aquejaban, y que esa salida era una de tipo democrático y que lo llevó a sentar las bases para la organización de ese partido que hacía falta. Ese genio político y ese carisma le permitieron llevarlo a la práctica, porque después de constituir el Partido Nacional Democrático, de realizar las giras exitosas electorales,
Madero lo que creó fue un movimiento cívico que no tenía precedentes en la historia nacional. La primera campaña que desató simpatías, que emocionó a las multitudes, que las hizo que se comprendieran como parte de un esfuerzo colectivo para la transformación democrática de nuestro país, son resultado de las giras electorales que hizo Francisco I. Madero, todavía promoviendo la organización partidaria. Un año después, en abril de 1910, después de estas giras exitosas que realiza por la mayor parte de las principales ciudades de la República, se realiza la Convención Nacional del Partido Antirreeleccionista, y en esa convención escogen a sus candidatos a la presidencia de la República. Y desde luego, quien es elegido por aclamación no podía ser otro que Francisco I. Madero. Él había sido el artífice, el creador, el principal impulsor de ese partido, de esas ideas, de esa organización nacional, y cuando lo nombra el partido su candidato a las elecciones presidenciales, era nada más recoger el fruto de lo que había ido planeando, cosechando, madurando desde 5 años atrás. 5 años le llevó a Madero construir este partido político y encabezarlo. Y entonces sí, se lanzó a la palestra. Ya tenía el partido que creía necesario fundar. El partido ya lo había elegido como su candidato presidencial. Comenzaron sus giras ya electorales, llamando al voto a la gente para movilizarse cívicamente y obtener el triunfo en las elecciones. Antes de que pasara un mes de giras muy exitosas, cada vez más grandes, cada vez más bien recibidas, más aclamadas, Porfirio Díaz se da cuenta de que el desafío de Madero va en serio y que no lo puede permitir. Y en junio de 1909, el 6 de junio de 1910, 20 días antes de la primera vuelta de las elecciones, Porfirio Díaz decide meter a la cárcel a Madero y a Roque Estrada, acusándolos de incitar a la rebelión, acusándolos de injurias a la autoridad. Lo detienen en Monterrey, lo trasladan después a la prisión de San Luis Potosí, y estando en la prisión Francisco I. Madero y Roque Estrada, tienen lugar las elecciones presidenciales. Porfirio Díaz gana las elecciones, Madero está en prisión. Desde prisión hace un llamado a sus seguidores para que documenten las irregularidades que vean durante los comicios. Federico González Garza, uno de sus principales colaboradores, integra un expediente de más de 600 páginas con denuncias de las irregularidades efectuadas durante los comicios. Son irregularidades que evidencian un fraude electoral, que detallan con lujo de datos la manera en que fue violentada la voluntad popular. Uno puede leer ese memorial escrito por los seguidores de Madero y sostenido con pruebas, en donde dicen todas las casillas en las que no se instalaron las mesas de votación, en donde no hubo electores,
en donde un solo funcionario de casilla llenó todas las boletas con el mismo nombre, en donde los los representantes del partido antirreeleccionista no les fue permitido estar en las casillas el día de la elección, en fin, en donde la fuerza pública estuvo coaccionando a los electores para que votaran por los candidatos oficiales, en fin, un cúmulo de irregularidades que eran el pan de cada día de las elecciones de México en esos años y que lo siguieron siendo todavía durante buena parte del siglo XX y quizá incluso aún durante lo que llevamos del siglo XXI en algunos lugares, aunque en mucha menor proporción que la que había hace 110 años. Bueno, con todas esas evidencias de las irregularidades cometidas durante las elecciones, Madero pidió a la Cámara de Diputados, que era el colegio electoral que calificaba las elecciones, anular la elección por el cúmulo de irregularidades cometidas. Madero pidió que no fueran válidas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República. Y desde luego, pues la respuesta era obvia. No le hicieron caso, el colegio electoral consideró que no procedían las impugnaciones, validó la elección. Porfirio Díaz y Ramón Corral fueron declarados presidentes electos constitucionalmente, les extendieron sus constancias como presidentes electos y como presidente y vicepresidente en funciones, llevaron a cabo las fastuosas celebraciones del centenario de la independencia de México en septiembre de 1910. Y mientras tanto, mientras eso ocurría, mientras el régimen porfirista celebraba con bombo y platillo las fiestas del centenario, Madero, que había visto que se le cerraban todas las opciones políticas, legales, institucionales para cambiar democráticamente a este país, se dio cuenta de que no había otra salida más que llamar a la insurrección. Y fue lo que hizo. Y así como había planeado con meticulosidad la creación de un partido político democrático que compitiera en las elecciones federales de 1910, también con esa meticulosidad comenzó a organizar la revolución. Decidió, cuando salió de prisión, pero que le pusieron como cárcel la ciudad de San Luis Potosí, de la cual no podía salir, fugarse, irse a Estados Unidos y desde Estados Unidos comenzar a organizar la rebelión. Porque él, desde el libro de la sucesión presidencial y en cartas que le había escrito a Porfirio Díaz, que le había escrito a personajes políticos, que le había escrito a algunos de sus familiares, le había advertido a Porfirio Díaz que si insistía en reelegirse, iba a provocar una revolución y que el responsable de esa revolución no iba a ser otro que Porfirio Díaz. Y eso fue lo que ocurrió. Escapó de San Luis, escapó del país, se fue a Estados Unidos. Desde Estados Unidos comenzó a organizar la rebelión. Muchos de sus principales colaboradores se reunieron con él en Estados Unidos. En conjunto determinaron cuál debería de ser la estrategia y la organización para poder llevar a cabo la insurrección. Y también, de manera sorprendente para nosotros, quizá no para Francisco y Madero, en 6 meses derrotó
al régimen porfirista. En 6 meses, la insurrección de Madero tuvo éxito. Díganme si no, estamos ante un personaje extraordinario, un personaje con una enorme visión, con una capacidad de trabajo, con una claridad política e ideológica y sobre todo con una habilidad organizativa de que en un año cambió la situación que había en este país. Creó el primer partido democrático, las primeras campañas democráticas, electorales, y encabezó una revolución popular triunfante que acabó con un régimen dictatorial que tenía más de 3 décadas en el poder. Esta es una hazaña, y eso lo hizo con el valor de sus ideas, de su palabra, de su oratoria, de su carisma, de su sinceridad, de su vocación. Madero sembró la semilla de la democracia en México. Fue una semilla que no pudo germinar cuando él tenía todavía vida. La semilla de Madero tardó casi 100 años en germinar, pero él fue el que la sembró. México estaba preparado para la democracia de acuerdo a su diagnóstico, puso los primeros cimientos, sin embargo, no pudo consolidarla. Y el antiguo régimen y el militarismo que él había criticado y el cientificismo que también había criticado, a los que les perdonó la vida, ellos no se la perdonaron a él y acabaron de manera trágica con este primer experimento de un gobierno democrático nacional. Y Madero, aunque tenía razón de que México estaba preparado para la democracia, quizás se adelantó a su tiempo. En realidad, como lo demostró la historia, México no estaba todavía totalmente preparado para la democracia, pero ese primer intento fue extraordinario y fundamental, porque sin él no hubiera sido posible la Revolución Mexicana y no hubiera sido posible la construcción del México del siglo XX y no hubiera sido posible la culminación del proyecto maderista en un proyecto democrático, que es algo que todavía estamos empeñados en consolidar. Muchas gracias.